Bien, vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a empezar a partir del versículo número 41 y vamos a continuar hasta el versículo número 59. Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículos del 41 al 59. Vamos a continuar con la secuencia que llevamos, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Leemos juntos, dice así la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, en la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en él por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, vamos a orar. Mi Señor, te doy gracias porque hoy podemos leer juntos tu palabra y estar dispuestos, mi Señor, a poder entrar en la enseñanza que tú tienes para nosotros. Por favor, te ruego que así como hemos leído acerca del pan de vida, nosotros disfrutemos de este alimento en esta mañana, podamos nutrirnos, podamos ser fortalecidos y podamos tener un pleno entendimiento, Señor, de lo que tú hablas a nosotros. Todos estemos atentos, todos estemos conscientes, mi Señor, de la reverencia y honra que merece, mi Señor, tu palabra. Te agradezco infinitamente por cada vida, por cada mente, por cada corazón aquí presente, porque tú les has traído, los has hecho con bien, y te agradezco infinitamente tu grande y abundante misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como saben, la semana pasada encontramos en Juan 6, 39, en Juan 6, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, como saben, lo que estuvimos considerando es el testimonio que Jesús dice de sí mismo. Nosotros podemos tener una idea de quién es Jesús, algún pensamiento, pero lo que consideren, o lo que quiero que consideren desde la semana pasada hasta este día, que vamos a hablar de este tema, es que este es el testimonio que Jesús da de sí mismo. Eso es muy importante. Miren, el versículo que comenzamos a leer es el versículo número 41. Evidentemente, Jesús hizo esa declaración, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan del cielo. Recuerden que los judíos en ese momento, relacionaban eso con que ellos tuvieron una señal en el Antiguo Testamento de que Moisés les dio el maná. El maná era un pan que literalmente llovía del cielo y con el cual los israelitas
durante 40 años se alimentaron. Cada día ese pan descendía del cielo, ellos salían al campo y lo recogían, porque ellos estaban en el desierto vagando. Ellos lo recogían, lo llevaban a casa, no guardaban para el siguiente día, sino tomaban lo suficiente para ese día. Solamente el día previo al día séptimo recogían una porción doble, porque el séptimo día era el día de reposo para ellos. Entonces, ustedes están escuchando a Jesús decir: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y lo podemos ver en los versículos anteriores. En el versículo número 35 dice de esa manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Jesús está usando una metáfora, es decir, para que me entiendan, está usando un sentido figurado. No es que literalmente se lo van a comer a él, sino que él lo dice más adelante: el que no cree en mí no tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna. Leemos el 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El punto que vincula nuestro entendimiento es eso, que Jesús nos llama a que creamos en Él, no que nos lo comamos como si fuéramos caníbales, sino que le creamos. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierde yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta cómo el énfasis hace en que creamos en Jesús? En que creamos en sus palabras, en que creamos quién dice que Él es. No propiamente que nos lo comamos, como comer alimento, comida. Estamos hablando en ámbitos, o en un, digamos, lenguaje, si quieren entenderlo, espiritual, donde cada día o cada domingo nos alimentamos de la enseñanza de la palabra, y cada día nosotros debiéramos tener alguna porción de la Escritura alimentando nuestra alma. Es por ello que les mencionaba que los papás tienen tarea para que en la semana puedan trabajar con sus niños. Lo idóneo es que cada día se sienten con ellos y les instruyan, no quizá una hora, quizá unos minutos, de tal manera que se les esté empezando a dar unas gotitas, unas dosis de la palabra, un devocional diario, donde todos los días se sientan a la mesa en un horario definido y pueden estar escuchando una enseñanza de la palabra. Entonces, respecto a esta declaración que Jesús hizo de sí mismo, el versículo número 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos. Entonces vamos a ver que por lo menos estos versículos los vamos a dividir en tres encabezados. El primero de ellos, de los versículos 41 al 42, donde la multitud a la cual Jesús está hablando reacciona, pero con murmuración. Ya habíamos mencionado que murmuraciones se entiende como hablar bajito para que no se escuche. Pero prácticamente estamos hablando, por ejemplo, una definición de la Real Academia Española es: murmuración es conversación en perjuicio de una persona ausente. Cuando las personas hablamos mal de alguien y esa persona no está, estamos murmurando. Y podemos entenderlo como chismes, habladurías, rumores. Eso es algo que hace mucho daño. La Biblia enfáticamente nos llama a que nosotros evitemos las murmuraciones, no digamos mal de las demás personas. Entonces, también podemos entender la murmuración como una queja. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que los judíos, al escuchar a Jesús, murmuraban, decía así, entonces, murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y eso era natural. Imagínense, estos hombres
no solamente los que eran el pueblo común, sino aquellos que eran entendidos en las Escrituras, que conocían el Antiguo Testamento. Y de repente viene ese hombre y él dice: yo soy el pan de vida. Eso es una declaración. Es como si yo vengo hoy de aquí y les digo: ¿saben qué? Yo soy el presidente de la República. Y ustedes dicen: pues está loco ¿de dónde sacó eso? Empiezan a murmurar, ¿no? Están escuchando una palabra, pues que evidentemente está fuera de lo común, fuera de lo normal, es ilógico. Es más, dirían: estás loco. Entonces, por eso es lo que está haciendo algo semejante de lo que está ocurriendo aquí. Pero claro, Jesús no está hablando sin fundamento, Él está hablando con verdad. Y no solamente eso, Él ha mostrado evidencias de eso. ¿Se acuerdan que Jesús multiplicó los panes y los peces? Entonces esto fue el día de ayer, o sea, según de donde estamos hablando del pasaje, fue el día anterior. El día anterior esa multitud de personas habían sido alimentadas por peces y panes que de repente aparecieron en un instante de una forma milagrosa, y ellos están murmurando. Pero no solamente eso, Jesús les ha sanado. Muchos de ellos estaban enfermos, muchos de ellos estaban llenos de demonios, muchos de ellos estaban con aflicciones, y ahora están diciéndole, en versículos anteriores le dijeron: muéstranos una señal para que te creamos. Pero ahora no solamente eso, no le están diciendo directamente algo a él, sino que están murmurando, están expresando palabras. Y vean lo que dice el versículo anterior: y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y es que ellos evidentemente estaban apelando a su razón. Ellos sabían que Jesús era de Nazaret. Ellos sabían que Jesús, su papá era un carpintero llamado José. Ellos sabían que su mamá se llamaba María. Ellos conocían a sus hermanos. Entonces dice: ¿de dónde sacó esas ideas de que descendió del cielo? Es lo que ellos entendían. Entonces, para poder apoyarnos, buscamos en Mateo 13, porque Jesús mismo, versículos atrás, expresó que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, tanto lo vimos en Marcos como lo vamos a ver ahorita en Mateo 13:53, en donde cuando él estuvo en Nazaret, que Nazaret era su pueblo, menos las personas creyeron en él, porque evidentemente le conocían, lo vieron crecer, lo vieron desarrollarse, lo vieron cuando era un joven. Y viene el versículo número 53 del capítulo número 13 de Mateo, dice de esta manera: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. O sea, son cosas importantes. En el Evangelio de Marcos nos dice que lo tenían como si estuviera fuera de sí. O sea, que estaba loco. Porque Jesús decía cosas como que él descendió del cielo, como que él era el Hijo de Dios, como que él, lo que está diciendo ahí, era el pan que descendió del cielo. Pero Jesús no solamente lo decía, hermanos, Jesús lo estaba demostrando. Porque sus señales eran, o sus milagros, los milagros no eran el fin en sí mismo, no es que, quiero ser sano. O sea, el mensaje del Evangelio no era solamente ser sano. El mensaje de Cristo era venir en arrepentimiento y reconocimiento de quién es Jesús, no meramente en que recibir algún beneficio de Él.
Entonces, la gente de su pueblo, la gente, inclusive su propia familia, se escandalizaba. ¿Sí, hermano? De hecho, este versículo no les gusta nada a los católicos, hermanos. El versículo 53, porque él ha comentado varios, no les gusta. El que tiene hermanos, entiende hermanos. Bueno, como un paréntesis ahí nuestro hermano nos hace notar que el pasaje de Mateo 13, 53 hace mención a que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, y que evidentemente eran hijos de ¿quién? María. De María. Ahora eso es muy importante, recuerden, es un paréntesis, respecto a que no era pecado que María tuviera hijos, pues estaba casada. Imagínense, cuando vemos Mateo capítulo número 1, vemos que cuando ella queda embarazada o concibe del Espíritu Santo, eso fue en el periodo del compromiso que tenía con José, es decir, no estaba casada, sino que estaba prometida o comprometida para casarse. Por eso José quiso dejarla en ese momento para que no se viera afectada ella, es decir, no la mataran, porque le iban a matar, a apedrear, porque como de repente ya salió embarazada. Pero el Espíritu Santo, bueno, un sueño le dice el ángel que no tenga temor en tomar a María, su mujer, porque es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces José la tomó como mujer, pero al final nos dice ese pasaje, capítulo número 1, que José, después de dar a luz, José, perdón, no conoció a su esposa sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que es Jesús. Si fuera Jesús el único hijo de María, entonces sería su hijo unigénito, ¿no? Pero habla del primogénito. Luego entonces también dice que no la conoció. Y esa palabra es bastante interesante porque no se refiere a, hola, buenas tardes, te conozco, mucho gusto. Como a veces utilizamos la palabra, ¿no? Como, conozco a tal persona, pero no sé ni dónde vive. Nada más la conozco así de vista, ¿no? Conocer en la Biblia es conocerla íntimamente. Conocer, esa palabra se lleva a poder profundizar que no es simplemente conocer, sino tener una relación sexual con la persona, como cuando Adán conoció a su mujer y concibió a Caín. Entonces, cuando ustedes lean esa palabra en la Biblia, según el contexto, evidentemente, también podrán darse cuenta que está hablando de una relación sexual. Entonces, sí, María tuvo hijos. Menciona sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Y tuvo hermanas también Jesús. Se cierra paréntesis. ¿Más preguntas hasta ahorita? ¿No? Continuamos con Juan 6. Bueno, entonces, lo que pasa, hermano, es que hay muchos Judas, así como hay muchos Benitos también. En la Biblia hay un montón de Judas. Judas Iscariote, Judas el discípulo de Jesús, Judas el hermano de Jesús. Inclusive el nombre es Judá en el Antiguo Testamento y acá pasa a ser Judas o Judá, ¿sí? Así como hay muchos que se llaman Gerardo, muchos que se llaman Brisa, así también hay en la Biblia. Inclusive el nombre de Jesús era algo común. Jesús significa Salvador, entonces si conocen a alguien que se llama Salvador, también se llama Jesús. Josué es otra forma de decir Jesús. Entonces hay varios nombres que la Biblia muestra que eran no solamente exclusivos, como si fueran personajes únicos de la Biblia. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, las personas, su familia de Jesús no creían en él. Y por eso la gente entendía y murmuraba que Jesús estaba fuera de sí o que estaba diciendo alguna cosa fuera del entendimiento, porque ellos razonaban, rezando a Juan 6, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Entonces, los judíos, hermanos, estaban enojados por dos cosas. La primera de ellas es porque Jesús afirmaba ser el pan. Y también estaban enojados porque decía que Él venía del cielo. Eso es lo que hacía enojar a los judíos. Ahora, yo les he dicho que murmuraciones, chismes,
malos comentarios, habladurías, y se define como una conversación en perjuicio de una persona ausente, lo cual evidentemente está mal y es pecado, pero también les dije que era una forma de quejarse. Miren, la forma en la que estos hombres se estaban quejando era semejante a la que los israelitas se quejaron también en el Antiguo Testamento. Y por ello vamos a ir a Éxodo capítulo número 15. Y eso es importante porque el mismo pasaje o los mismos judíos que estaban en ese momento con el Señor recordaron el tema acerca del maná o del pan que descendía del cielo. Cuando Jesús les dice, no fue Moisés quien les dio el maná, sino fue mi Padre el que verdaderamente les dio el maná del cielo. Entonces, yo sé que no todos hemos leído Génesis y Éxodo, pero para quienes lo han leído va a ser mucho más fácil. Miren, en el Éxodo trata acerca de cómo el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estando en Egipto, se multiplicaron en gran manera, pero a la vez los egipcios los convirtieron en esclavos. ¿Se lo recuerdan? O por lo menos vieron la película de los 10 mandamientos. ¿Sí? La de Moisés, sí, muy bien. Entonces Dios determinó usar a un hombre llamado Moisés y enviarlo a Egipto, que él también era hebreo, era israelita, pero había huido de Egipto. También está la película esa del príncipe de Egipto, ¿no? Esa caricatura esa. Pero preferentemente lean su Biblia, ¿no? El caso es que ahorita estoy haciendo un resumen para que podamos entender el contexto del pasaje. Entonces, Moisés va y Dios respalda el mensaje de Moisés y hace que el pueblo, después de 10 plagas, porque también el faraón no quería dejar ir al pueblo, salgan de Egipto, cruzan el mar Rojo de una forma también milagrosa, se abren dos, cruzan en seco, después el mar se cierra en dos. Pero en todo ese proceso, hermanos, en todo ese proceso, los israelitas que vieron los milagros, el río Nilo convertirse en sangre, llover granizo, fuego también, langostas, piojos, úlceras y la muerte de los primogénitos, vieron el mar abrirse en dos para que ellos pasaran en seco. Ellos se la pasaban murmurando contra Dios. Porque aquí la murmuración no era hacia una persona, sí en primera instancia hacia Moisés, hacia Aarón como líder o líderes, pero también murmuraban contra Dios. Vamos a ver aquí en Éxodo capítulo número 15, les dije. Vémoslo desde el versículo número 22. Miren lo que pasó acá. Inclusive el versículo o los versículos anteriores hablan de un cántico que cantó Moisés y que cantó María, alabando y exaltando a Dios porque Él los había hecho pasar por medio del mar y no murieron. Inclusive el versículo 19, el 15-19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Luego en el versículo número 22, ellos evidentemente avanzan, dejan esa parte del mar ahí y ven lo que está sucediendo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Entonces el pueblo, ¿qué dice ahí? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces,
Dios escucha sus murmuraciones, pero evidentemente no nos dice nada ahí, simplemente les resuelve el problema. En lugar de que las aguas sigan siendo amargas, las endulzan. Y ahora ya son posibles para el consumo humano. Luego vemos el capítulo número 16. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron otra vez? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dense cuenta, hermanos. Yo sé que a lo mejor es un poco complicado, pero otra vez métanse al texto. Ellos han visto los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas de Dios. Dios les abrió el mar en dos para que pasaran en seco, y Dios el día o días anteriores les había dado agua en medio del desierto, y ellos seguían diciendo, si te pusieron atención a esas palabras que decían, ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre. Hermanos, ¿contra quién se están quejando estas personas? Contra Dios mismo. Entonces era muy poca su fe. Sí, hermano, porque la fe es un don. Eso, cuando nosotros vemos a Israel, por ejemplo, en este ejemplo, y hermano, lo vamos a seguir viendo a lo largo del que sigamos leyendo Éxodo, constantemente esa gente se está rebelando contra Dios, y podríamos decir, ay, esos israelitas, qué duros eran. Y sí, porque esto, hermanos, es el reflejo de nuestro corazón también. O sea, lo que estamos viendo en ellos es lo que también hay en nosotros. Ustedes podrían decir, a lo mejor no me quejo así como ellos, ¿verdad? Que les reclamen, ay, ¿por qué nos sacaste a matarnos al desierto? Pero eso conlleva también muchas veces que no vivamos como Dios vive, o Dios el Señor pide que vivamos. Algo que era chocante a esa gente, a estos también, y a los otros que están en el Nuevo Testamento con Jesús, es que si ellos reconocían que Jesús era quien decía ser, conllevaba que ellos tenían que someterse a Jesús. Hermanos, si ustedes profesan ser cristianos y ser creyentes y ser hijos de Dios y creen en la Biblia, ustedes tendrían que someterse a todo lo que Jesús dice. Y el hombre no quiere eso. El hombre solamente, ay, esto me conviene, pero esto no me gusta mucho. Y conocíamos a un señor, ¿se acuerdan? Que decían, es que a mí me gusta esa parte de la Biblia, pero la otra parte no me gusta, dice, eso no lo quiero, yo no me gusta. A lo que voy es que reconocer a Jesús como Dios y creer en su nombre conlleva en que yo tendría que someterme. Y hay cosas que como hombre o como seres humanos no deseo dejar. No deseo renunciar, no deseo abandonar. Recuerden que el Evangelio de Cristo es negarse a nosotros mismos o negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. No literal como hacen en Semana Santa, que agarran la cruz nada más ese día, esos 3 días, sino que es vivir tal como Él llama que vivamos. El Señor llama que vivamos en pureza y que vivamos en santidad y en obediencia a su palabra. El Señor nos llama a que evidentemente confiemos en el Señor, no tengamos temor, no tengamos dudas. A lo que voy, nosotros hoy podemos decir, el Señor nos ha librado de la tempestad, de la tormenta, de los huracanes, y nos llama a seguir teniendo confianza en Él. Entonces, como les digo, aunque nosotros podemos ver a este pueblo, y lo vamos a seguir viendo,
Y muchas cosas que están aquí de Israel van a reflejar el corazón de nosotros. Por ejemplo, ellos eran profundamente idólatras. ¿Sí saben lo que es la idolatría? Es adorar a algo que no es Dios. Por eso les digo, la Biblia, cuando la leemos, nos va a confrontar, porque va a mostrar nuestra verdadera condición. Y vamos a darnos cuenta que realmente Dios no es nuestra prioridad. Porque Él nos llama a que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que en Él meditemos de día y de noche, que estemos confiados en Él. También el Señor nos llama a que vivamos en, como le dicen, en pureza. Miren, creo que ayer, no sé si vi que había unas marchas, otra vez, de feministas. Creo que llegué a ver en la Ciudad de México, ¿no? Cuando el feminismo se origina, a principios, bueno, ya tiene muchos siglos en realidad, solamente que ahora se ha venido gestando de forma más abierta. El feminismo como tal no tiene de primera ola, de segunda ola y de tercera ola. De primera ola no tiene nada malo. ¿Qué argumentaban las mujeres? Poder tener igualdad de derechos que los hombres, poder tener igual de acceso a educación, poder participar en las elecciones populares, lo cual es totalmente válido, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero el feminismo como tal se manifiesta el día de hoy, es un feminismo en el cual aboga por una relación homosexual, es decir, aboga por una relación lésbica, donde los hombres no importan, además los hombres ni sirven los hombres. Les hacen una encuesta a las mujeres, ¿necesitan a los hombres? No, no necesitamos a los hombres. No, ¿para qué los queremos? No. Y les preguntan a los hombres, no, pues obviamente las necesitamos a las mujeres. Entonces, las ideologías como tal son tendientes a ir en contra de Dios y su palabra. Y por eso es muy importante que se predique la palabra y el Evangelio tal como el Señor lo muestra en su escritura, porque así como en aquel entonces, así como ahora, hay esas voces y esas ideologías, esas formas de pensamiento, las cuales nos llevan a atentar en contra de la ley de Dios. Entonces, el feminismo como tal no ha hecho ningún bien a las mujeres. Es más, las ha afectado más. ¿O no vieron ahí a unos dos hombres peleando por unas medallas olímpicas? En las Olimpiadas, no, pero son mujeres porque las crearon como mujeres y porque hay su cartel, su pasaporte dice que son mujeres. Y cuando la Comisión Internacional de Boxeo dijo, genéticamente son hombres. Y el COI, que era el Comité Olímpico Internacional, dijo, no, es que ahí dice que son mujeres. Y no les vamos a hacer pruebas porque las vamos a discriminar. Pero inclusive todas esas ideologías van en contra de la biología y de la razón. ¿A quién ha afectado más, a las mujeres o a los hombres el feminismo? A las mujeres. Y a los hombres también. Porque ahora ya no podemos subirnos al taxi o al metro, ¿no? Ya en la Ciudad de México. Porque nos sacan. Ahora nos discriminan. Eso se llama discriminación positiva en la ideología feminista, hermanos. Entonces, ¿qué pensaban esos hombres en el desierto? Obviamente estaban influenciados por un pensamiento contrario a la palabra, porque ellos estaban recordando su vieja vida, porque hasta ese momento ellos vivían adorando lo que no era Dios. Pero entonces este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que prometió a Abraham que su descendencia sería una gran nación, de repente aparece el tal Moisés y que viene de parte de Dios. Y sí muestra señales, pero en su corazón esa gente no adoraba a Dios. En su corazón esa gente quería estar en Egipto, disfrutar de, dice que de ahí, de las que se sentaban a comer las ollas de carne que comían. Pero dígales a ellos, ¿saben? Es absurdo, ¿no? Eran esclavos y dicen que ellos se sentaban a comer ollas de carne y que se saciaban y que después ahora los sacó Dios a sacarlos al desierto. Pero dense cuenta, hermanos, no somos así nosotros de repente y nos quejamos. No, es que yo estaba mejor antes con el PRI. No, estaba mejor antes con
con el mundo, ¿no? Y cuando estábamos antes en el PRI, no, es que el PRI es malo y Peña Nieto, y ahora quieren a Peña Nieto, ¿no? Es decir, somos tendientes a quejarnos, hermanos, ¿sí? Somos tendientes a ser inconformistas. Si tenemos una casa mejor, no, es que antes mi casita estaba mejor. Somos así, hermanos. Entonces lo que trata la Biblia es de descubrirnos a nosotros mismos, de que nos vemos en este espejo y que lejos de murmurar de los israelitas que eran duros de corazón, que sí lo dice la Biblia que lo eran, de darnos cuenta que quizá nosotros somos iguales que ellos y que necesitamos examinarnos. Entonces, más adelante en Éxodo igual en 16, en el versículo número 8, y es aquí donde el Señor les da la instrucción de que ellos deben de recoger el maná, inclusive lo leo desde el 4. Jehová dijo a Moisés: "He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley". Pero hermanos, dense cuenta de algo, miren, estando cuando pidieron agua, se quejaron, y Dios que dijo: "Ah, está bien, les voy a dar agua". Se quejaron aquí, no, que no tenemos comida, y dice: "Ah, bueno, pues les voy a dar pan". Eso es para que ustedes vean que Dios es paciente. A veces la gente dice: "No, es que el Dios del Antiguo Testamento es malo y mató a la gente y murieron todos". Pero no se dan cuenta que Dios está esperando y soportando y dándoles y proveyéndoles. En el versículo número 6 dice: "Entonces dijeron a Moisés y a Aarón: a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?". Dijo también Moisés: "Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová". Entonces contra Dios mismo estaban murmurando esa gente, solamente que como no lo veían, pues la tiraban contra Moisés y contra Aarón. Ahora, hermanos, vamos a Números, un poco más adelante. Después de Éxodo está Levítico, y luego está Números. Números capítulo número 11. Números capítulo número 11, en el versículo número 4. Aconteció, voy a leer en el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó, oigan otra vez, se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, los cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces ahí dice que comían pescado, que comían berros, comían pepinos, comían melones, y dijera hermano Benito que no eran esclavos. Vamos un poco más atrás, no pierdan ahí números, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Éxodo 1. A Éxodo capítulo número 1. Aquí en Éxodo evidentemente hace la forma en la cual es la continuación, perdón, del libro de Génesis, pero vean lo que está ocurriendo aquí. Hace el recuento de los hijos de de Jacob, que entraron a Egipto. Hace mención a José, que fue el gobernador de Egipto y por el cual entraron también. Pero aquí hace mención de cómo Faraón empezó, o los faraones que siguieron al que conoció a Moisés, el que conoció, perdón, a José, empezaron a endurecer su servicio contra los hijos de Israel. En el 13 dice, 1:13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Lo repito otra vez, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Inclusive lo que vemos ahí es que después el faraón le pide a las parteras hebreas que cuando nazca un niño varón, lo maten. Si es niña, la dejen vivir. Pero el punto acá es que ustedes vean que realmente los hebreos sí eran esclavos, amargaban su vida, les obligaban a trabajar con ladrillo, pero tal era la necedad y la dureza del corazón de esta gente que ellos se acordaban, dice, de los pescados, se acordaban de las carnes, de las ollas que comían hasta cebollas y los ajos. Dice, y ahora regresando a Números, en el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, desde esta perspectiva estamos viendo que la murmuración es una queja. Se están quejando contra Dios, se están hablando mal de Dios. Y como dice Aarón, y como dice Moisés y Aarón, ustedes murmuran en contra de nosotros, pero no es contra nosotros, están murmurando contra Dios. Y ellos están diciendo que ese pan que todos los días cae del cielo es cosa, ¿qué dice ahí? Cosa que esas ya no tienen deseo de comer ese maná. Entonces, otra vez en Números, pero versículo 14, capítulo 14, perdón, Números 14, en el versículo número 27, vean lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Oigan, si ustedes nada más leen este versículo, va a decir, no, pero qué duro es Dios, ¿cómo los va a hacer morir en el desierto? Qué malvado. Pero si ustedes no han leído todo lo anterior, ustedes se darían cuenta que Dios los ha soportado, que Dios les ha dado alimento, que Dios les ha dado pan, a pesar de su poca fe y a pesar de su rebelión y su murmuración y sus quejas en contra de Dios. ¿No? ¿O ustedes se quejaban de sus papás cuando eran niños? Ahora, a mí en mi época me daban en la boca. Ahora ya no les hacen eso. Ahora si se quejan a los niños, no digo que ustedes lo hagan y ojalá y no lo hagan, pero espero que ustedes sean padres que disciplinen a sus hijos. Porque si no lo hacen, dice la Biblia que realmente los aborrecen. Porque la disciplina trae beneficio. Lo que Dios estaba haciendo es soportar a esta gente, darles alimento, mostrarles su gloria, pero hasta este momento ya ha llegado a un límite. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero la Biblia también dice que es dura cosa o tremenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Es decir, nunca olviden esto, y se nos ha enseñado muchas veces, Dios es amor, pero Dios también es justo. Y lo injusto sería que esa generación perversa y malvada disfrutara de todos los beneficios de Dios cuando todo el tiempo le están murmurando en contra de Él, se están quejando, están blasfemando en contra de Él, porque Él los hizo sacar de Egipto y no se estaban quejando porque estaban en Egipto. Cuando Moisés, Dios lo llama, le dice, porque he oído el clamor de mi pueblo Israel que está en Egipto y ha clamado a mí. Me acordé del pacto que hice con Abraham, del pacto que hice con Isaac y el pacto que hice con Jacob. Y por eso he venido a cumplir mi promesa. Pero esa gente no estaba contenta con nada. Estaba mal ahí en el desierto, en el Egipto. Estaba mal en el desierto. Y va a ser un pueblo que constantemente va a estar con un corazón endurecido.
Ahora vamos al Salmo 95, hermanos. Salmo 95. Salmo número 95. En el Salmo 95 es un cántico de alabanza y un cántico de adoración. Y es una invitación. Es venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Es una invitación a adorar. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nuestro pueblo, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Lo que está haciendo es una invitación. Cuando yo les digo adoremos, cuando yo les digo crean al Señor, cuando yo les diga arrepienten sus pecados, cuando yo les diga sean reverentes, honren al Señor. Pero es una advertencia a lo que sigue después. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestro corazón, no lo endurezcan. Una persona endurecida de corazón no quiere nada con Dios. Es más, aborrece a Dios, no quiere saber nada de Dios. O peor aún, puede estar escuchando la palabra de Dios y para él es indiferente. O sea, no le importa. Entonces, eso del endurecimiento del corazón es lo que estaban, porque esos israelitas vieron su gloria, vieron milagros, vieron proezas, igual como los judíos que estaban con Jesús, vieron sus milagros y ellos estaban endurecidos de corazón que no querían creer en Jesús. Ahora, ustedes también, Dios nos está hablando por medio de la palabra y lo que nos está diciendo aquí este salmo es, si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Oigan esto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarán, que no entrarían en mi reposo. Entonces, tanto este Salmo 95 es una exhortación a venir a adorar al Señor, a ser reverentes, a honrarle como Dios, como a darnos cuenta de que si no atendemos al mensaje, Dios es justo, nadie se puede burlar de Dios. No es que, ay, sí, después me arrepiento. O a ver cómo me va. No, es que Dios no tiene razón, es exagerado también eso que enseñan ahí también. No es lo que dice la Biblia, ustedes se dan cuenta. Entonces, ustedes pueden decir, no, pero entonces no tengo derecho a quejarme de nada. ¿Acaso es un Dios dictador que nos obliga a que todo lo que Él dice hagamos? Sí podemos quejarnos, pero para quejarnos tenemos que hacerlo de una forma bíblica. Busquen el Salmo 142. Salmo 142. Porque ustedes podrán decir, es que a veces encontramos o entramos a etapas de la vida y quizá a aspectos emocionales donde somos probados como seres humanos y somos llevados al límite. Pero vean que la Biblia también nos muestra cómo nosotros podemos encontrar una forma correcta de expresar nuestras quejas. ¿Qué dice el Salmo 142? Dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré, ¿qué? Mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Imagínense esas palabras, cuando mi espíritu se angustiaba. ¿Alguna vez ustedes han estado angustiado al extremo? Y lo que está diciendo el Señor en su palabra es que toda queja, porque todos podemos llegar a quejarnos, porque somos seres humanos, somos probados emocionalmente. Cuando tenemos alguna pérdida, alguna desgracia, algún peligro,
alguna situación que nos aflige, alguna situación que nos duele demasiado, pero el pasaje nos lleva a que clamemos al Señor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Por eso la forma de orar que la Biblia nos enseña es clamar a su misericordia, es suplicar su misericordia. Por eso de repente es muy importante este curso de membresía para que ustedes sepan la forma bíblica de orar, porque ustedes se van a encontrar con mucha gente que va a decir, y yo declaro, y yo reprendo, y yo confieso, y yo digo, y cosas así. Porque hay otras comunidades cristianas u otras iglesias que tienen otra forma de entender o de vivir o de practicar la fe cristiana, que algunas pueden ser diferentes a nosotros. Tampoco quiero dar a entender que seamos los únicos, más bien dicho, quiero entender que deseamos ser bíblicos y que la forma en la cual la Biblia me está llamando aquí es que lo hagamos de una forma en que clamemos al Señor por su misericordia. Y el Señor nos enseña muchas palabras respecto a la misericordia del Señor. Jesús habla acerca de una parábola de un amigo que vino de noche y no tenía cómo ofrecerle pan. Y estaba cerrada la tienda, pues ya era medianoche, así que fue con el vecino y le tocó, comparte pan para darle de comer a mi invitado. Y el que estaba dentro ya estaba dormido, decía, no, vete, ya mi casa está cerrada, ya mis niños están dormidos. Y este hombre le insistió, dame pan para comer, para darle a mi invitado. Y dice que ese hombre se levantó por lo inoportuno que era aquel y le dio el pan. Y dice, ¿acaso vuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo aquello que pedimos? Lo que nos enseña es que seamos perseverantes. Por eso es muy importante la oración o la forma en la cual nos está enseñando la palabra, en que no es que, ay, ya oré y ya, no, es que tenemos que perseverar y persistir y continuar. Por ejemplo, todas esas formas en las cuales el agua ahorita está circulando y está generando desgaste, lo está haciendo porque es constante, 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 está continuo, continuo, continuo. Como la gota, ¿no? Que cae y es constante. De esa misma manera, la Biblia nos enseña a que nosotros en momentos de necesidad busquemos al Señor, pero no de la forma en la cual lo hacían aquellos, quejándose y diciendo, manda el Señor y nos sacaste para matarnos y allá comíamos carnes y pescados y que nos sacaste a matarnos al desierto. Y Dios es paciente, pero lo que nos enseña aquí, regresando a Juan 6, es que esta murmuración que hacían contra el Señor Jesucristo nos hacía recordar o nos hace recordar la clase de murmuración que los israelitas hicieron en el Antiguo Testamento y que ahora es Jesús, es Dios, es el pan de vida. Él les está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy de quien si ustedes vienen y creen en mí, tendrán vida eterna, no morirán, es decir, tendrán una vida plena conmigo. Entonces, recuerden, Jesús afirmó ser el pan del cielo y Jesús afirmó venir del mismo cielo. Y el argumento es que nosotros conocemos a sus papás, conocemos a sus hermanos, cómo es que esta hora dice que es el pan del cielo y cosas así. Pero Jesús, al igual que el Antiguo Testamento, no solamente lo decía, Jesús lo demostraba con su poder, con sus señales y con sus prodigios. Entonces, el Señor Jesucristo en el versículo 43 nos va a reprender por sus incredulidad o por su dureza de corazón. Y dice el versículo número 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Miren, esto es algo muy importante, y quiero que lo pongan atención. En el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hay algo prioritario cuando hablan o hablamos acerca de Cristo y su mensaje, y que tiene que ver con la salvación de sus almas. Es decir, ustedes como seres humanos, como personas, hombres, mujeres, en su contexto, en su vida, en su desarrollo, cuando fueron niños, en algún momento se tienen que enfrentar con la realidad de que qué pasará con ustedes después de que mueran. Porque ninguno de nosotros tenemos una vida comprada. Y el mensaje de Cristo es el que si yo he venido a la fe en Jesús, si yo tengo una Biblia aquí, o lo tienen entre su regazo, o si leen, o si han creído en Jesús, no es porque ustedes lo decidieron, sino es porque el Padre les trajo al Hijo. Es decir, su salvación, la vida eterna que Jesús les enseña y les ofrece, es fruto de Él y proviene de Él. Hay lugares donde les dicen, toma tu decisión, haz la oración de fe, y les piden que hagan la oración. Yo se los he preguntado, ¿por alguna vez a ustedes alguien les dijo, acepta a Jesús en tu corazón para que seas salvo? Y les dijeron que hicieran la oración después. Y ya después de que hicieron la oración, pues ya eres cristiano. Lo que la Biblia está enseñando es que si nosotros hemos venido a Dios, si hemos venido a Cristo, no es porque yo quise hacerme cristiano, sino es porque, como dice aquí, que nadie o ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y hay conceptos muy importantes que tienen que ver con la regeneración. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? En otras palabras, el nacer de nuevo. ¿Sí se acuerdan del nacer de nuevo? Y cuando Jesús lo enseña en Juan 3, Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede ser un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su mamá y nacer otra vez? La gente dice después de una persona, es que nací de nuevo. O después de que se libró de un accidente, naciste otra vez. Pero la Biblia enseña que hay un nacimiento que se obra en lo espiritual y que eso lo hace el Espíritu Santo. Y que es una transformación de vida vieja a una nueva vida, donde ahora mi prioridad, mi mente y mi corazón está centrada en Cristo. Si ustedes piensan, o si yo recordare, por ejemplo, cuando era adolescente o cuando yo tenía los sueños de entrar al ejército, yo jamás en la vida me hubiera imaginado estar con ustedes. Jamás. Mi idea era, además, creo que ni sabía lo mío, yo nada más quería ganar dinero y ya. Estudiar ahí y tener trabajo y ganar dinero. Y ya lo que fuera saliendo. Pero la vida de los hombres cambia. Hay un antes y un después de Cristo. Y ese momento en el cual ustedes vienen a Cristo, que encuentran a Él, Señor, de que le conocen, de que empiezan a experimentar esa transformación en su vida, no es porque ustedes la buscaron, es porque Dios les buscó a ustedes y en su soberanía y en su poder les atrajo a Él. Y aún si ustedes dicen, no, pero yo ando buscando en tal y tal lugar, es porque Dios puso en tu vida eso de buscarle. No es que yo he tenido cierto conocimiento. A lo que va el pasaje es que todas las cosas son conforme al propósito de Dios. Y que nada ocurre en esta tierra, ni ocurrirá ni en su vida sin que Dios lo conozca. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Ninguno puede venir a mí. Y la salvación suya no es porque ustedes hicieron una oración o lo eligieron algún día o porque tal fecha hicieron una profesión de fe, que sí es bueno tener una profesión de fe, pero cuando hay una convicción, ¿sí saben lo que es convicción? Estar convencidos totalmente, tener una seguridad, una pasión que nos impulsa a poder vivir en base a Dios. Y eso es algo que no tenían los israelitas del Antiguo Testamento. Ellos nada más querían tener pan, tener carne, tener agua y llegar y poseer la tierra. Ellos no querían nada más. Ellos, el Dios que les había hecho todo eso, les era irrelevante. Y lo mismo que ahora yo les quiero hacer a ustedes la pregunta, o que puedan examinar si realmente para ustedes Dios es lo más importante.
¿Es Dios para ustedes alguien a quien están dispuestos a someterse conforme a su palabra, a atender a sus mandamientos, a sus preceptos, a su voluntad? ¿Es alguien a quien ustedes desean vivir conforme a sus propósitos? Y eso es muy importante, porque hay mandamientos que el Señor da. Por ejemplo, si quisiéramos mencionar los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es que honres a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Sí no lo ha leído? ¿Sí no lo ha leído? ¿Quién no lo había leído? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Inclusive es un mandamiento que tiene promesa. Honra a tu papá, honra a tu mamá, con atenciones, con finanzas, con respeto, y serás de larga vida en la tierra. ¿Qué otro mandamiento se sabe? No adulterarás, que también está dentro de los 10. Y eso es algo que nos llama a que como hombres o mujeres honremos el pacto de Dios. Pero si no hay pacto, ¿por qué ahora la gente ya no se casa? No, es que ahora somos libres para poder estar en unión libre. La Biblia nos manda que nos casemos. A lo que voy, la Biblia, en base a lo que ella dice, cada principio, cada mandamiento, cada exhortación, cada llamado, ahora cobra relevancia en nosotros. Y como un nuevo creyente que ha nacido de nuevo, uno desea hacer la voluntad de Dios. Y se preocupa, ¿pero estaré ofendiendo a Dios en esto que estoy viviendo? ¿O estaré quebrantando su voluntad o sus mandamientos? ¿O de qué forma puedo corregir mi vida para poder encauzar mi camino en base a la voluntad de Dios? Y el Señor les dice a estos hombres, en el versículo número 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Este, perdón, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, a Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Eh, a Dios nadie lo ha visto jamás. A lo que se está refiriendo es que no es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. El 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego vuelve a decir, yo soy el pan de vida. En el versículo 47 al 51 lo que está diciendo o lo que está reiterando es el mensaje que Jesús ya ha dicho antes. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí no está hablando porque, otra vez, ahora sí mencionando a la Iglesia Católica, ellos dicen que como Jesús dice que es mi carne y mi sangre, o sea que literalmente ya les hemos enseñado, ¿no? Que en la copa, que por cierto nada más se la toma el cura, ¿no? ¿También se la toman las personas? Esa sangre literalmente de Jesús. Y que la hostia es carne, pero cuando yo digo carne, ¿qué es carne? Pues pero Jesús no está hablando de eso, Jesús está hablando de que le crean, de que guarden sus mandamientos, de que obedezcan su palabra, de que o nos nutramos de su palabra misma. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que no murmuremos y nos quejemos de Dios. Además, no murmuremos de las personas, ni nos quejemos de las personas. Si hay algo que decir, hay que decirlo a las personas, o mejor, tomar distancia, ¿no? Miren, en temas de la iglesia es muy importante. Ahorita que somos
Bueno, yo no voy a decir que somos pocos, porque ya somos más, pero a veces suele surgir situaciones así, de queja, de murmuración, pero hasta el momento, gracias a Dios, nos hemos mantenido sanos, quiero pensar. Pero con esto ustedes ahora y yo también somos exhortados a no murmurar de los demás. Y evidentemente no quejarnos ni murmurar de Dios, ni sus mandamientos. Ay, es que Dios ya, esos mandamientos de la Biblia ya están muy pasados de moda. La Biblia tiene que actualizarse. Algunos llegan a pensar eso. Es más, algunas iglesias enseñan eso, que ya Dios se va modernizando y que hay cosas pues, que Dios tiene que entender. No, la Biblia es determinante. Por eso les digo que es confrontante esto. Entonces, en los versículos que restan del versículo 52, del 6:52, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque ellos pensaban que él se iban a comer literalmente a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo los católicos están mal? O sea, el mismo pasaje nos está diciendo cómo se van a comer su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, lo que Jesús promete es vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Concluye en el 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Jesús les promete vida eterna si comen de él, de su palabra, de su mensaje, de su evangelio. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Capernaum. Hermanos, la siguiente sección del capítulo 60, del versículo 60 al 71 es una parte muy importante. Solamente se los voy a adelantar. Versículo 60 dice, al oírlas, es decir, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, esto les dijo, esto os ofende. Es decir, el Señor demanda de nosotros santidad. ¿Sí entienden cuando la Biblia dice que nos demanda santidad o nos demanda pureza o integridad? Quiere decir que vivamos para Él, que vivamos para su gloria, que no vivamos para el mundo ni los deleites que hay en el mundo. Hay cosas que podemos disfrutar dentro del correcto contexto. La sexualidad, por ejemplo, dentro del matrimonio. No abusar de las personas, como lo que mencionábamos hace rato, de gente que se aprovecha de las circunstancias y se hace pasar por necesitados. Y hay muchas áreas de integridad, de sabiduría, que la Biblia pide que vivamos y que ustedes pueden decir, no, es que esto es difícil. Y es ahí donde la gente piensa que es difícil. Pero la Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Porque para que nosotros podamos disfrutar de la ley de Dios, necesitamos experimentar eso que les dije que es el nuevo nacimiento. Es el poder venir a la fe salvadora de Cristo. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo lo experimento? ¿Cómo puedo? Bueno, si ustedes hay un creciente deseo por conocer de la palabra, si en ustedes hay una necesidad de poder tener comunión con otros cristianos, si ustedes hay un deseo natural de poder orar al Señor, si ustedes hay una manifestación, una transformación en su vida, pues quiero comunicarles que muy probablemente ya han nacido de nuevo. Pero si hay algo en sus vidas, en sus mentes y sus corazones que digan, aún no estoy convencido, no estoy seguro, pues vamos a orar. Y precisamente para eso es
los días de servicio, y por eso es también la exposición de la palabra y la invitación a leer su Biblia en sus casas, pero también a poder darles lo que les mencioné, ese curso de membresía para que vayamos descubriendo las doctrinas de la Biblia y qué es lo que la Biblia pide de mí o qué es lo que la Biblia pide que practique de parte del mandato del Señor. Hermanos, ¿hasta este momento tienen alguna pregunta? ¿Ven? ¿Nicole? ¿Hermano Gerardo? ¿Dana? Hermano, aquí dice que comieron del maná y murieron. Ajá. No quiere decir que se lo comieron y se murieron, sino que ellos fueron alimentados de un alimento que descendía prácticamente lluvia del cielo, pero que a la postre también murieron. O sea, no fue un pan que les diera vida eterna, porque lo que Jesús está diciendo es, el pan que yo soy, y si me comen, tendrán vida eterna. Ese es el paralelo que está haciendo Jesús con el alimento que comieron en el desierto en el Antiguo Testamento, con Él, que realmente es el pan que descendió del cielo. Pero no quise que comió y se murieron en ese momento, como si fuera veneno. Eso es muy importante, esto que acaba de hacer nuestro hermano Benito, porque se dan cuenta cómo es bien fácil entender diferente el pasaje. Por eso es muy importante entender el contexto de todo lo que venimos hablando. Porque si lo leyéramos así nada más, oye se comieron del maná y se murieron. Pero no, hay que leerlo todo completo. Es como cuando sacan de contexto algunas palabras de nosotros. No, es que tú dijiste eso. No, pero yo no dije eso. Yo dije respecto a todo lo que estamos mencionando, una conversación. Sí, porque, o sea, dice, comieron maná y murieron. Hay que entender que se lo comen y se mueren. Sí, si lo extraemos solamente el pasaje así, sí. Pero precisamente por eso es que ustedes ahora son entendidos de que deben de leer completo los pasajes o los libros de la Biblia. ¿Saben quién hace eso? O sea, eso lo hacen muchos los testigos de Jehová. Agarran su Biblia y mire, fíjese usted que dice aquí esto. Pero no, pero miren lo que dice acá también. Pero acá dice también esto. Entonces así, evidentemente la Biblia va a decir lo que ustedes, lo que ellos quieren que diga. Ya les dije, no los que están allá en el centro, los que predican de la Dios mujer, la Dios madre, hacen lo mismo. Sacan del contexto los pasajes. Es más, es bastante peligroso de hacer. Ahí ya tienen, si saliendo el paso de desnivel, ahí está su letrero, iglesia, algo así de Dios, no sé de qué cosa. Hermanos, por eso me preocupa a mí que ustedes tengan un claro entendimiento de las doctrinas de la Biblia, para que cuando se encuentren ante la Dios mujer o a cualquier otro, ustedes tengan un fundamento bíblico de las Escrituras y no seamos engañados. ¿Más preguntas? ¿No? Hermano, entonces, el pasaje de Juan 6:44 es una doctrina de la predestinación. Juan 6:44. Sí, la predestinación, hermanos, como comenta nuestro hermano Gerardo, habla acerca de que Dios anticipadamente nos conoció y Él en su misericordia y en su conocimiento previo nos hizo venir a Él en algún momento de nuestras vidas. Porque desde antes de la fundación del mundo nos había escogido, como dice Efesios capítulo número 1. Habían sido predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que si ustedes están aquí y ustedes han creído en el Señor, no es porque sean los mejores hombres y mujeres que han habido en la tierra, sino que es la gracia de Dios la que nos ha traído. Inclusive el perdón, a veces la gente dice es que no se ha ganado mi perdón. El perdón no se gana, el perdón por el hecho mismo de ser perdón se da sin merecerse. Y eso es lo que Jesús, el Señor, da a nosotros, que sin merecer venimos a la fe en Él. Y si ustedes están aquí, y si ustedes realmente han querido, por eso les insisto mucho en examinarse, en conocer más, en profundizar más en el conocimiento de Dios, porque eso conlleva a que estemos seguros de quiénes somos en Cristo. Y por consiguiente de que nos urge el poder comunicar ese mismo mensaje a muchas otras personas que no le conocen, porque aunque Dios ha determinado quiénes han de ser salvos,
Pero yo no soy Dios y yo yo no los conozco. Dios me manda a predicarles a toda carne, a toda persona. ¿Sí? ¿Más preguntas? Hermano, también pasajes similares, Juan 10:29, ¿no? ¿Cómo dice, hermano? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Así es. Es decir, si venimos a Cristo es porque ya el Padre nos ha traído a Él. Y lo que deseo es que ustedes se encuentren gozo en el Señor, fortaleza y esperanza, ánimo, y podamos vivir en relación a ello. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? ¿No, Benito? Hermana Alba. Bueno, si tienen preguntas, siempre les he comentado preguntas, no como a de revés, sino como, si no, expongan sus preguntas para que podamos atenderlas y resolverlas en base a las Escrituras. Si no hay preguntas, vamos a orar, ¿sí? Bueno, vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos en ti. Gracias por mostrarnos, mi Señor, la forma tan maravillosa en la que nos salvas, no porque lo merezcamos, no porque lo decidamos, sino que tú eres quien tiene control sobre nuestra salvación. Y en ti, mi Señor, estamos seguros. Entendemos, mi Señor, el llamado que nos haces por medio de esta palabra a venir y comer de Cristo, nuestro Salvador, de creer en su nombre y creer en el mensaje de su Evangelio, de vivir para su gloria. Yo te ruego que todos nosotros aquí presentes podamos obedecer a la voz de tu palabra, que renunciemos a lo oculto, a lo vano, a todo pecado, mi Señor, a toda forma, Señor, en la cual te ofendemos constantemente, en la cual quebrantamos, mi Señor, tus mandamientos, y que no es propio, Señor, mantenerlo en oculto, más bien todo lo que es en oculto siempre sale a la luz. Yo te ruego que toda la iglesia, todos nosotros seamos de un solo sentir, que tengamos todo en común, tal como lo tuvo la iglesia de Jerusalén que leímos al principio en Hechos capítulo número 4, que ninguno decía hacer nada suyo, sino que todos, mi Señor, compartían los unos con los otros. Padre, te lo ruego, hoy te pido que te glorifiques en los aquí presentes, en mis hermanos que no pudieron estar, pero que son parte de nosotros, rogándote, mi Señor, que podamos todos venir a la unidad de la fe, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un solo bautismo, en un solo Dios, en un solo Padre y un solo Salvador Jesucristo, en un solo Espíritu Santo. Padre, te lo ruego y doy gracias a ti, Señor. Vivifica nuestras mentes, nuestro ser completamente, y todos podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y vivir en esa tierra en los años o el tiempo que nos permite vivirlo, y hacerlo de una forma gloriosa, y al ir a tu presencia estar convencidos de llegar ante ti, Señor, e ir, Señor, delante de tu trono, Padre, así como hoy lo hacemos estando aquí en oración. Padre, gracias por mis hermanos, por la iglesia. Santifícales en tu palabra, guárdales en tu verdad, mi Señor. Vivifica sus mentes, salva sus almas y ayúdanos a predicar, Señor, a anunciar tu evangelio, que más personas te conozcan, y como iglesia influir, mi Señor, en los pequeños, en sus instrucciones, en su enseñanza, en su vida, en los jóvenes que aprendan a honrarte, a atesorarte como lo más grande, Señor, como quien es el único Dios verdadero. Por favor, Padre mío, bendigas tú los matrimonios de tal manera que ellos vengan a la unidad, al conocimiento de tu palabra. Y por favor, ayuda a mis hermanos, mi Señor, cada uno en diferentes formas, contextos, situaciones. Estamos delante de ti y hoy te ruego, Señor, por favor, bendiga sus vidas, bendiga sus mentes, sus corazones. Y hoy salgamos conscientes de tu grandeza y de tu gloria, y aún a no quejarnos ni a murmurar de ti, sino a hacerlo como tú nos has mandado, a clamar, a suplicar, a poner delante de ti nuestra situación, nuestra queja. Dios mío, por favor, Padre, enséñanos a orar, enséñanos a vivir en base a tu palabra y a tu voluntad. Y si habíamos hecho mal, si hemos pecado, aún perdona nuestros pecados. Líbranos, Dios mío, y límpianos de toda falta. Ayúdanos a ser como tú nos llamas a ser y a vivir, Señor. Te lo pido y gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén, Señor.